cambiar por completo, con un nuevo puente vehicular colgante de más de 70 metros que renovará lo que alguna vez fue el puente férreo de Chipichape. Se dará paso a una nueva infraestructura, mucho más ágil y segura para todos. Tendrá espacios renovados para caminar, disfrutar la ciudad y recorrerla en moto, carro, bus y hasta bicicleta. Que se vea Cali volverse el cielo. Alcaldía de Santiago de Cali. Hola, muy buenas. Bienvenidos al Canal 2, el canal de nuestra gente. Tenemos hoy un invitado especial, Héctor Alonso Moreno. ¿Quién lo creyera? En este canal, habiendo sido él director, gerente, la cabeza principal de Telepacífico. Pero amablemente nos ha concedido la entrevista y queremos que ustedes conozcan quién es Héctor Alonso, cuál es su desempeño actual y hacia dónde va dirigiendo sus posibilidades de asesoría, incluso con los candidatos que aspiran a la alcaldía de Cali. De manera que comencemos por conocer primero al doctor Héctor Alonso Moreno. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bueno, gracias Demetrio. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Efectivamente, mi nombre es Héctor Alonso Moreno. Yo duré 35 años de profesor de la Universidad del Valle y he sido profesor en las facultades de Derecho de la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali. Hoy ya en la tranquilidad que le da a uno el otoño. ¿El otoño o la pensión? La pensión otoñal. Pues mejor. Estoy dedicado a las consultorías políticas actualmente. Vivo en una etapa más de tranquilidad después de haber estado trabajando tanto tiempo, no solamente en las universidades, sino también, como tú lo decías, en cargos públicos. Fui asesor de paz del primer gobierno del doctor Guerrero, donde con un grupo de profesores diseñamos el programa de CEPAZ, Desarrollo, Seguridad y Paz, un programa muy exitoso en los años 90. ¿Existe todavía? No, ya no existe el programa de CEPAZ. Luego estuve prestado por la universidad para ser superintendente del Ministerio de Salud del suroccidente colombiano. Luego diseñé y estructuré toda la campaña electoral de Angelino Garzón, que fue gobernador, y le presté mi asesoría también allí en el esquema de presupuesto participativo. Posteriormente fui gerente de Telepacífico. Allí logramos convertir a Telepacífico de una televisión análoga a una televisión digital. Compramos el teatro que hoy en día tiene Telepacífico, el Teatro de Imbanaco, y desarrollamos, digamos, un proceso de avance tecnológico del canal y compramos por primera vez una Fly, ¿no? Una Fly es un aparato grande que permite conectarse a un satélite y sacar una transmisión desde cualquier lugar de Colombia. Eso lo estrenamos en unas balsadas en Guapi. Primera vez que desde Guapi salía una programación en directo para todo el país a través del canal Telepacífico, y luego también hicimos la transmisión con esa misma Fly en el Chocó, lo que fueron las fiestas de San Pacho. Tengo muy bellos recuerdos de lo que hicimos con tenacidad, con transparencia, como gerente de Telepacífico. Y en la Universidad del Valle pues fui director de la carrera de Ciencias Políticas muchos años, fui jefe de control disciplinario también de la universidad y fui el último director de todo el sistema de regionalización de la Universidad del Valle, que tuvo, y permítame destaco eso, 3 propósitos muy importantes. En mi dirección como director de todo el sistema de regionalización incorporé a 380 funcionarios
que eran o dependían de las fundaciones de Universidad del Valle, entraron a la planta de funcionarios de la universidad y esto fue muy bonito. Igualmente incorporamos un grupo grande de profesores por nombramiento y fundé, con el apoyo y la decisión de la universidad, 5 nuevas universidades. Yo recibí 9 universidades regionales y entregué 14. Entregué una en Florida, otra en Sevilla Valle, otra en Miranda, en Jamundí y por supuesto también en Dagua. Logramos avanzar mucho en eso. De tal manera que terminé mi vida resumida de mi actividad laboral y hoy me dedico solamente a la consultoría política. Eso quiere decir que tiene primero más cartones que un tugurio y más títulos que una editorial. Quiero preguntarle, ya con los conocimientos con que usted nos ha expuesto, ¿cuál es la real situación política de Colombia en estos momentos? Bueno, Colombia está viviendo un proceso de transición política desde el año 1990, cuando se hizo por primera vez en Colombia una constituyente para hacer un nuevo contrato social, una constituyente democrática. En el 91. En el 91. Pues la constituyente fue en el 90 y en el 91 empezó la constitución. ¿Por qué es importante esa constitución del 91? Porque allí participaron indios, negros, campesinos, miembros del Partido Tradicional Conservador y Liberal, 19 miembros de una guerrilla desmovilizada como fue el M-19, participaron profesores, estudiantes, es decir, el 50% de los 72 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente venían de lo más profundo del movimiento popular, académico, intelectual del país, diferente a la clase política. Y eso me parece muy importante porque ese tipo de asambleas constituyentes donde estaba representado la diversidad de Colombia permitió crear una constitución como la del 91 que lleva 36 años en desarrollo y creo que es un gran avance y ahí empezó lo que yo llamo un proceso de transición política en Colombia. Doctor Moreno, eso es lo que estamos viendo hoy en día, la reaparición de aquellos seres que hacen mucho pero son invisibles. ¿Por qué los tenían tan ocultos? ¿Por qué consideramos como seres inferiores al campesino, al negro, al mulato, a aquellos que no tenían la preparación suficiente? O sea, ¿por qué Colombia ha sido tan excluyente? La transición política de la Constitución del 91, como toda transición política, genera incertidumbres. Y las incertidumbres son, o la gente cree, saltos al vacío. Entonces, al otorgarle derechos diferenciados en materia de derechos humanos a los indígenas, al entregarle derechos a la comunidad LGTBI, al entregarle derechos a los más olvidados y los más pobres de Colombia, como es un instrumento jurídico llamado la tutela. Pero en esa época, estamos hablando... Del 90 para acá, en la Constitución del 91. La Constitución del 91 otorga nuevos derechos humanos, 40 nuevos derechos humanos incorpora y incorpora a la Constitución 26 tratados internacionales. Eso genera, digamos, una gran batería de exigencias de derecho y, por supuesto, eso genera en ciertos sectores tensiones y hay incertidumbres, que es lo que se ha venido, digamos, como una placa tectónica acomodando en estos 36 años que lleva de camino la Constitución del 91. Doctor Moreno, ¿por qué ahora se trata de reivindicar a esa cantidad de personas que las considerábamos fuera del control político? ¿Por qué a estas alturas de la vida, si eso ya existía desde el 91, por qué los tenían tan rezagados, tan distantes, tan escondidos? Porque en el 91 simplemente se dio el texto escrito, es decir, se escribió la Constitución, pero una Constitución que no camine, que no se ponga en movimiento, es una Constitución muerta. ¿Quién es el encargado de moverla? El Estado y la sociedad, ¿cierto? En la medida en que la sociedad vaya siendo consciente de sus derechos, los va reclamando. Hoy en día, por ejemplo, se han presentado en materia de salud 7 millones de tutelas.
¿Por qué? Porque la gente ha entendido que la tutela es el derecho de la pobrecía, de que uno como pobre, uno como marginado, como miembro de sociedades subalternas, no tiene plata para un abogado, no tiene plata y entonces puede hacer una tutela que se la resuelven en 10 días y con eso ha resuelto el problema de la salud de su hermano, de su papá. Es una gran figura. Pero no se han aprovechado importante de esa figura, doctor. Es probable, porque de todas maneras, digamos, vuelvo y te digo que todo cambio, toda ruptura social genera incertidumbres. Y oposiciones y choques. Entonces yo creo que la Constitución del 91 es muy joven. Miren, nosotros enterramos una Constitución venceja del año de 1886, ¿cierto? Duró 100 y pucho de años, ya era una Constitución pesada para una sociedad que venía emergiendo de una manera diferente. La Constitución del 91 se parece mucho a la sociedad colombiana, es diversa, es llena de derechos, permite ciertos juegos democráticos, de reclamación de derechos, y entonces la sociedad se ha ido como acomodando a la Constitución. Incluso es necesario, digamos, hacer otros ajustes porque las dinámicas de la sociedad van avanzando. Yo le decía a mis estudiantes de Derecho en clase una cosa que me parece importante decirla acá, es que el derecho es una especie de acompañamiento parasitario del hecho social. Es decir, que primero son los hechos sociales que se van dando y el derecho lo que hace es ir regulando esos comportamientos y dándoles un cauce normativo. ¿Pero esos hechos se salen del contexto general? En algunas ocasiones, por ejemplo, el tema de las protestas sociales son rupturas muy fuertes en momentos en que las sociedades están en desarrollo y es necesario acudir, digamos, normativamente a regular este tipo de situaciones que permitan que las sociedades vuelvan nuevamente a su calma. Entonces, eso es propio, digamos, de las contradicciones que genera el que la gente tenga mayor acceso a la libertad y a los derechos y que el Estado tenga mayor capacidad de una oferta pública de derechos. El Estado funciona en un triángulo. En el vértice está el derecho. A todo derecho corresponde una obligación. Y las obligaciones del Estado se expresan necesariamente de manera presupuestal. Y ahí es donde se produce el cortocircuito. Bueno, pero no hemos hablado a toda idea, cumplimiento. Claro. Y el cumplimiento... Plata. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo que nos tiene destruidos la corrupción? Ese es un elemento importante. Colombia tiene más o menos una pérdida anual de 70 billones de pesos. Pérdida. De pérdida por corrupción. Conocen la pérdida, pero no se sabe hacia dónde va todo ese dinero. Claro, por corrupción. Entonces, si tú tienes un presupuesto anual de 600 billones de pesos réstele 70. Y se te roban 70 billones, pues claro, el Estado anda cojo. En la democracia como forma de gobierno, la corrupción es el principal cáncer. Y en Colombia, desafortunadamente, ese cáncer de la corrupción no es bipartidista, sino multipartidista. Y esa es una gran tragedia que hay necesario corregir. O sea, todo el mundo roba. Pues desafortunadamente sí. En este gobierno que está terminando del doctor Petro, en algunos funcionarios, la codicia, como dice el presidente Petro, y la tentación hicieron que se produjeran esos fenómenos asqueantes de la política que todos rechazamos, que fueron los fenómenos de la corrupción. Pero digamos que es una costumbre tan histórica, es un desangre tan histórico que es necesario irle buscando, digamos, ya su final. Y es un proceso de construcción de una ética ciudadana y, por supuesto, de la reinvención de la política en Colombia. Doctor Héctor Alonso, ¿por qué si sabemos que son 70 billones, se conoce la cifra, por qué no sabemos hacia dónde van? ¿Cómo sabemos que hay esa cifra, existe esa cifra, pero no sabemos el conducto de ella? La corrupción tiene dos, digamos, salidas. El que es corrupto, lo primero que piensa es en el enriquecimiento ilícito, en el aprovechamiento económico, y lo segundo, si parte de estructuras políticas o hace parte de estructuras políticas,
termina en la compra de votos y precisamente en el encarecimiento de las campañas electorales. Me decía un amigo que una curul al Senado en la costa caribe colombiana podría estar en el orden de los 20, 25 mil millones de pesos. Si usted invierte 25 mil millones de pesos para llegar al Congreso, es imposible que con el salario que recibe en el Congreso, por más bueno que sea, puedas tener una tasa de retorno de la inversión. Y lo mismo, una simple curul al Consejo de Bogotá o de Cali puede estar en el orden de los 2.500, 3.000 millones de pesos. Es imposible también una tasa de retorno. Entonces, un poco la corrupción tiene que ver también con ese destino, comprar curules y mantenerse allí en la vigencia política. Entonces, la política es un negocio, tal como la está pintando usted. Desafortunadamente, en Colombia la política son empresas electorales, empresas hay que invertir corruptas. Para recuperar. Hay que invertir para recuperar. Es decir, lo que en Colombia hay que hacer es reinventar la política como un servicio en función de la estructura del Estado, de los pobres, de la gente más necesitada. Reinventar la política. ¿Qué es la política? La política es una actividad que tiene como propósito atender los requerimientos de una sociedad frente al Estado. La definición es esa, la correcta. Pero aquí no hay política, aquí hay empresas electorales que tienen como propósito patrimonializar lo público, es decir, apropiarse del Estado para beneficio personal y partidista. Doctor Moreno, uno lo oye hablar a usted y dice, pues quedamos asombrados, sobre todo porque está afirmando algo que se ve de forma natural. Pero, ¿por qué la impunidad? Si todo el mundo sabe lo que está pasando. El tema de la impunidad, digamos que, pongámoslo en un escenario. Hay en toda sociedad niveles de delitos que muchas veces para resolverlos se requieren dosis de impunidad. Pongo un ejemplo. ¿Se requiere impunidad? Sí, claro. La impunidad sirve, por ejemplo, para encontrar la verdad. Te voy a explicar. Si hay una persona que cometió un delito, un crimen, y esa persona se somete a la justicia y acepta confesar, le rebajamos la pena, entonces la impunidad es que si le iba a meter yo 10 o 12 años de cárcel, por la confesión manifiesta... Le mete 5, pero... 2 o 3. Como si eso fuera la impunidad. Sí, o sea, le descuenta la pena. Le descuenta la pena, esa es una forma de impunidad. Otras formas de impunidad es... Pero de todas maneras se castiga. Sí, claro, se castiga. Hay que castigar de todas maneras. Hay que castigar, pero obviamente. Cuando alguien comete tamaño delito en corrupción y no le retiran el dinero que ha ganado. Por eso, hay otras impunidades producto del derecho procesal que se hace en Colombia. En Colombia no se litiga tanto en la búsqueda de la verdad jurídica, sino que se litiga en función del procedimiento, es decir, cómo tumbar el proceso, cómo tumbar las pruebas, cómo tumbar los trámites para que se logre la libertad de mi cliente. Y eso es una impunidad propia de un ejercicio jurídico, de trabajar más en el procesalismo que en la esencia del derecho, que es la búsqueda de la verdad jurídica. Ya regresamos con Arabescos. Todos los días millones de historias recorren las calles de Cali. La mamá que lleva a sus hijos al colegio, el abuelo que sale temprano, el joven que persigue sus sueños. Por ellos estamos transformando la avenida Ciudad de Cali. Más de 17 kilómetros de vías con andenes accesibles y calles seguras para la movilidad. Porque esto no es solo pavimento, es una Cali que avanza para que todos podamos llegar más lejos. Que se mire Cali con ojos distintos. Alcaldía de Santiago de Cali. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.
Hay obras que cambian la movilidad y otras que cambian la forma de vivir la ciudad. Con la nueva solución vial de la calle 13 con carrera 100, Cali le apuesta a una movilidad más fluida, segura y conectada para todos. Una transformación pensada no solo para los vehículos, sino también para peatones, biciusuarios y el transporte público. Porque avanzar también significa darle más espacio y más tranquilidad a los caleños. Que se vea Cali volverse el cielo. Alcaldía de Santiago de Cali. Estamos con Arabescos. La experiencia que usted tiene le permite, digamos, clarificar ese concepto que usted lo tiene determinado. Hay que hacer tal o cual cosa. Con tanta corrupción, que ha sido el poder más destructivo que tiene el país, no hemos sido capaces de frenar tamaña impunidad. Porque una cosa es disminuir el castigo y otra cosa es permitir cosas tan absurdas como la que le voy a nombrar. Se roban 70 millones del plan de alimentación escolar. La señora va de bienestar familiar, no a la cárcel, sino de asesora a la gobernación de Sucre. Cuando un colombiano ve semejantes exabruptos, semejantes ofensas, uno dice, ¿pero en qué país vivimos? Bueno, los abogados tienen un término muy bonito que se llama subrogados penales, que significan que una persona que haya cometido delitos de cierta naturaleza, como robarse la comida a los niños, que es una cosa infame, apropiarse de recursos que van para la salud, que es una cosa infame. Es decir, todos los delitos son infames, pero hay delitos más infames, por supuesto. Y tienen sus abogados. Entonces los subrogados penales consisten en que ese tipo de personas no tengan ninguna favorabilidad, ni de rebaja de penas, ni un tratamiento especial en centros carcelarios que no sean, digamos, las cárceles tradicionales, sino que sean, por ejemplo, casas fiscales del ejército y demás. Quitarle todos esos subrogados penales, quitarle esos derechos o esas precisiones a los delincuentes, pues hace parte de endurecer las penas, para ver si de pronto eso forma parte de la capacidad de asombro que atemorice a los hombres para apropiarse de esos bienes públicos. Pero no, aquí en Colombia, pues la tendencia más es todo lo contrario, a darle un tratamiento más especial, un poco copiando la política norteamericana de la confesión por adelantado para que eso logre, digamos, mermar la pena. De tal manera que allí en Colombia hay que hacer una política criminal que no la hay por parte del Estado para poder encontrar niveles fuertes y teóricamente posibles para disminuir la corrupción. Por eso es la necesidad de una política pública anticorrupción es muy importante en Colombia. ¿Qué hay que hacer, honradamente? Bueno, porque usted habla de los subrogados, pero es que aquí hay un desfile, un delito tras otro, y en la que sí, ya no nos asombra nada, doctor Héctor Alonso. Yo le he oído sobre eso de los candidatos presidenciales al doctor Cepeda la propuesta de un estatuto anticorrupción. No he adentrado mucho a estudiarlo, sé que está en debate y además no es mi expertise ni en mi campo disciplinar. Entonces ahí yo sí le pido excusas a los televidentes porque la menuda y la minucia de este tema del Estatuto Anticorrupción que están proponiendo, pues ojalá pueda implementarse y lo podamos conocer pronto los colombianos. Pero a ver, si a alguien le demuestran que es corrupto, ¿no sale de la línea política? Yo creo que la corrupción debe ser penalizada no solamente en la persona, sino en sus derechos impedirle políticos. Su continuidad, por Dios. Claro, obviamente, sí. Pero... Y también, obviamente, tiene que ser un acto que penalice profundamente sus patrimonios económicos. Pero, doctor Moreno, gente que lleva 40 años en lo mismo, que saben que ha sido un bandido, que saben que ha sido un corrupto, bueno, y siguen y continúan, bueno, y lo peor es que votan por él. Bueno, eso sí, claro, es espantoso lo que uno ve. Sobre todo una cosa que tú me acabas de decir, mire, en un pasado reciente se condenaron a 80 senadores y representantes a la Cámara, 80 parlamentarios,
fueron condenados por paramilitarismo y por corrupción. Y muchos de ellos que fueron inhabilitados políticamente colocaron a su hija, a su esposa o a su hermano para que heredaran la curul. Eso, por ejemplo, podría ser... Y muchos desde la cárcel también. Y desde la cárcel gobiernan y eligen candidatos al Senado y a la Cámara. Eso podría ser, digamos, un punto del Estatuto Anticorrupción, de que una persona que pierda la curul y haya sido condenado por corrupción, pues no pueda heredar lo político. Pero entonces viene la discusión de los abogados, que en materia penal las indicaciones son individuales, particulares, y yo no tengo la culpa de que mi hermano haya sido un delincuente porque no hay delitos de sangre. Entonces esto tiene sus bemoles y sus discusiones, pero en una discusión de estas, epistémicamente nos podemos ir acercando a lo que es la responsabilidad en temas de corrupción que se reflejan a través de un caudal electoral que se pone a disposición de un familiar. Ahí podríamos seguir trabajando hasta encontrar algo que nos abra el camino para taponar esta práctica tan corrupta que hay en Colombia. Caramba, no salimos de esta encrucijada. Todos cometen errores, digamos por atenuar el término, delitos. Pero los delitos se castigan de una manera en donde casi siempre favorecen al delincuente. Bueno, pues vamos a terminar por hoy e invitarlos a un nuevo espacio. La avenida Roosevelt está a punto de transformarse en uno de los espacios urbanos más importantes de Cali. Ahora se integrarán zonas peatonales, ciclorrutas, áreas verdes renovadas y espacios públicos pensados para el encuentro ciudadano. Con más de 2 kilómetros de intervención, este proyecto busca mejorar la movilidad y darle una nueva vida a uno de los corredores más emblemáticos del sur de la ciudad. Que se oiga Cali por el mundo. Alcaldía